Sí, queremos saber, señor Roger Valencia, cuál es la muerte, cuál es el impacto que tiene para el mundo la muerte de Fidel Castro. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la teleaudiencia de Play. Bueno, es una muerte simbólica. Bueno, Fidel Castro dejó de ejercer el poder desde hace muchísimos años, desde el 2006, cuando le entregó el poder a Raúl Castro. Así que la importancia de Fidel dentro de la política internacional era más simbólico que otra cosa. Él escribía sus notas en el periódico Granma, hacía aseveraciones de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo, pero obviamente no tenía el poder que tendría un presidente o algún estadista. La figura de Fidel Castro, pues como lo acabo de mencionar, tiene mucho bagaje histórico, ¿no? Especialmente en las relaciones que ha tenido Cuba con Estados Unidos, los intentos de asesinato contra Fidel Castro, sus relaciones con otros países en Latinoamérica. Así que, por supuesto, la muerte de Fidel pues, es significativa por lo que representa, siendo una figura histórica, una figura mundial, que trajo básicamente la Guerra Fría a esta región, a Latinoamérica, que fue, vamos a decirlo, la piedra en el zapato para Estados Unidos. El impacto se siente, son muchos años de represión para algunas personas, es una figura odiada, es una figura amada, y obviamente pues en el mundo pues igual miramos con estupor el fallecimiento de una figura de esa magnitud como Fidel. ¿Y cómo sería entonces la visión de Venezuela, un país que ha sido aliado a Cuba y que pues posiblemente esta muerte no sea histórica, sino bastante representativa, sobre todo con lo que tiene que ver con la revolución tanto bolivariana como la revolución cubana? Bueno, por supuesto, en países como Venezuela, incluso países como Nicaragua, en algunos países del Caribe, pues obviamente eso es un golpe muy duro, ¿no? Es decir, es esa figura de una nación. Muchos consideraban los ideales de Cuba, de Fidel Castro, perdón, de una sociedad justa, de una sociedad equitativa, donde no existían clases sociales, donde todos éramos iguales. Entonces, obviamente, este tipo de pensamiento pues ha despertado indudablemente pasiones, tanto por un lado de la población que apoyaba ese tipo de ideales, pero otros que simplemente no compartían esa idea porque se les estaban coartando sus derechos. Y veamos la importancia en otros países como Colombia, por ejemplo, donde acabamos de ver un tratado de paz que se firmó precisamente en La Habana, porque las FARC tenían esos ideales de la revolución cubana, y fue precisamente el nacimiento de un movimiento como las FARC que surgió precisamente de esa revolución y tuvo efecto en Latinoamérica. Vimos, por ejemplo, en Chile con Salvador Allende, bueno, las guerrillas, como lo acabo de mencionar, en Colombia, lo que ocurrió en Perú con el Sendero Luminoso, en fin, todos estos elementos que se implantaron en Latinoamérica con ese ideal de crear sociedades equitativas. Pero obviamente Estados Unidos fue un gran adversario para Cuba, para que el comunismo no se expandiera en su vecindario, como lo diríamos o como se diría coloquialmente, y así es como trata Estados Unidos a Latinoamérica, como su vecindario. Así que, vuelvo y menciono, es una figura simbólica, es una figura representativa de muchos ideales para muchos países, como por ejemplo Venezuela, que es un país que ha tenido a Fidel Castro como uno de sus próceres, prácticamente como uno de sus líderes, y obviamente pues el golpe es emocional. No sé qué tanto puede llegar a afectar los hilos de la política venezolana, pero indudablemente se fue una de las figuras más representativas del comunismo del siglo XX y, bueno, parte del siglo XXI también. Bien, usted hablaba que Estados Unidos había, pues, se había declarado como el adversario de Cuba y no quería que el comunismo se instalara en su comunidad. ¿Cómo se va a ver ahora las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, toda vez que vimos que en agosto el presidente Barack Obama, digamos, reabrió estas relaciones bilaterales, pero ahora hay un nuevo presidente electo de un partido republicano? ¿Qué va a pasar con esto?
Mira, esa es una pregunta muy interesante. Precisamente Donald Trump, lo único, bueno, él que usa Twitter como un púlpito para hablarle a muchas personas, simplemente escribió Fidel Castro murió. Esas fueron sus únicas palabras en Twitter. Como vuelvo a menciono, Fidel Castro no es una figura que tuviera voz de mando, pues él le pasó la batuta a Raúl Castro. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es una incertidumbre, una gran incertidumbre, porque el mismo Donald Trump prometió revertir muchas de las cosas que el presidente Barack Obama alcanzó hace aproximadamente 2 años con Cuba. Dice que va a volver va a eliminar todos estos tratados que se han logrado, las tarifas que se le han impuesto a los productos en Cuba. Obviamente no se sabe si esto lo va a realizar porque Donald Trump es un hombre que usó la demagogía para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Recientemente escogió a un cubanoamericano dentro de su gabinete y es una persona que eso está manejado por republicanos, con lo cual esto da porque básicamente el único estamento que tiene la potestad para eliminar el bloqueo sobre la isla es el Congreso, y el Congreso está manejado por republicanos y por ende los republicanos rechazan las ideas comunistas, socialistas que tiene Cuba. Entonces, vamos a seguir viendo esa extensión de ese tire y afloje que hemos visto durante décadas, durante más de 50 años, de desentendimiento diplomático tanto de Estados Unidos como por el lado de Cuba. Se han hecho enormes avances. Esto no quiere decir que Cuba va a cambiar de la noche a la mañana, y mucho menos con la muerte de Fidel Castro, en mi opinión. Yo creo que el Partido Socialista todavía sigue en poder, y vamos a ver si quizás tenga algún efecto, pero lo dudo realmente, porque pues Fidel ya no es el presidente. Y ahora con un nuevo presidente en Estados Unidos como Donald Trump, pues las cosas ahora pues van a cambiar muchísimo también. Ya para finalizar, con la muerte de Hugo Chávez en 2013 y la muerte de Fidel Castro este viernes en la noche, ¿ha muerto el último bastión de izquierda en Latinoamérica? Bueno, todavía queda una figura menos representativa, pero está, por ejemplo, Daniel Ortega, que es también una de las figuras importantes de esa izquierda latinoamericana. Pero con la muerte de Fidel Castro, indudablemente muere ese bastión, esa figura de la Guerra Fría, y muere también pues la figura más representativa del comunismo en Latinoamérica. Eso no nos cabe ninguna duda. Obviamente, pues Fidel Castro, como lo mencioné anteriormente, ha inspirado muchas figuras en Latinoamérica con la adición de lo que acaba de mencionar de Daniel Ortega. Bueno, también otros ideales de otras personas como Rafael Correa en Ecuador hasta cierta medida. Bueno, queda todavía los remanentes de esa oleada de inspiración, como por ejemplo con el caso de las FARC en Colombia, que ya firmaron un tratado de paz con el gobierno colombiano. Pero indudablemente con la muerte de Fidel pues se va también ese ciclo de la historia, no solamente latinoamericana, hay que decirlo, es un capítulo de la historia mundial, porque hay que recordar que bajo la administración de Fidel Castro, Estados Unidos casi se va a una guerra nuclear con la Unión Soviética, con la crisis de los misiles cubanos. Así que con Fidel Castro pues se cierra ese capítulo, para algunos de gloria, para otros desastroso, porque indudablemente Fidel Castro es una figura polarizante. Y como él mismo en su frase lo dijo, la historia me absolverá, si la historia lo absolverá de aquí en adelante. Bien, agradecemos a Robert Valencia, analista político. Él está en Nueva York, Estados Unidos, dándonos este completo análisis de lo que ha sido el fallecimiento del expresidente cubano Fidel Castro. Y nosotros tenemos más reacciones, y es que Felipe VI